Estamos en contacto con la doctora María Belén Barbosa, que es abogada y que también está en el tema familia. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo está? Buen día para toda la audiencia que nos escucha hoy. Bueno, Belén, no sé si pudiste escuchar un poco este caso, ¿no? Que es un caso que se debe multiplicar en un montón de hogares de Argentina. Sí, Rubén, sí, tuve la oportunidad de escucharlo y la verdad es que para nosotros esto es una cuestión muy común que no debería serlo. Me avergüenza de repente como operadora del derecho y de la justicia tener que decir que esto es más común de lo que se piensa. Sucede a menudo. Nuestro Código Civil nos establece, ¿sí?, que es un deber y una obligación mantener una fluida comunicación con el hijo cuando el cuidado personal de ese menor es indistinto y está a cargo de uno de los progenitores, ¿sí? Ese progenitor, quien tiene el cuidado, tiene el deber y la obligación de mantener una comunicación fluida con el otro progenitor, ¿sí? Porque lo que está en juego es el interés supremo del niño. Claro. Ocurre que el derecho de familia, si bien tenemos muchísimas normativas que nos establecen cómo debe ser el cuidado personal, qué debemos tener en cuenta, en el derecho de familia no es tan matemático. Hay una carga subjetiva importante en estas cuestiones, en donde de repente tenemos una ley que nos establece que debe haber un plan de parentalidad entre ambos, que se pueden poner de acuerdo, y si no están de acuerdo, tienen que acudir a la justicia para que el juez actúe según lo más conveniente para el menor, pero no sucede así. No sucede de repente que no asisten a las audiencias, no sucede que hay mamás que toman, o mamás o papás, ¿no?, que toman los niños como trofeos, que entran en juego cuestiones subjetivas que hicieron a la pareja. Y no son cuestiones que atienden al niño, son cuestiones que tienen que ver con la pareja misma. Pero, lamentándolo mucho, esto nos sucede, Rubén, a diario. Y imagínate lo que ha pasado ahora con el tema de que nos asiste de la pandemia. Ahora, sí, perdón, Rubén. El tema es que cuando suceden este tipo de cosas, que sucede permanentemente, como decías vos, a lo largo y a lo ancho de nuestro país y el mundo, y lamentablemente son muy pocos los casos que nos enteramos realmente, ¿no? Ustedes que están trabajando con esto deben tener acceso a muchísimos más. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Es legal que alguien retenga a un menor como un trofeo de guerra para impedirle la visita o la vista del otro progenitor? Claro, en este caso nosotros contamos con otra herramienta que vendría a ser el derecho penal. Ocurre que el derecho penal contempla esta figura del impedimento de contacto en su ley 24.270, ¿sí? Y lo podemos denunciar, podemos acudir a una fiscalía, pero el derecho penal lo toma como última herramienta, ¿sí? Nosotros tenemos que, previamente a establecer la denuncia por el impedimento de contacto, previamente debemos agotar toda la vía administrativa en sede de familia, ¿sí? El derecho penal viene como última herramienta porque trata de no inmiscuirse en estas relaciones de familia para no empeorar las cuestiones, para que esta carga subjetiva de repente no se transforme o no se aumente. Entonces, para eso contamos primero con las herramientas en la sede de familia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo voy a explicar desde el derecho de familia, rapidito, hasta previo a llegar al derecho penal para que la gente lo comprenda, ¿sí? En el caso de una separación, en el caso de que los menores no puedan convivir con ambos progenitores, el Código Civil establece un cuidado personal alternado o indistinto. Alternado donde va pasando distintos periodos de tiempo, es decir, 1 mes, 2 meses con un papá, luego con la mamá y así. O de repente indistinto, que es la modalidad que más se usa en nuestro ámbito de justicia cordobés, que es el ámbito indistinto, en donde reside de manera principal en el domicilio de un progenitor, ¿sí?,
pero ambos comparten las decisiones, se distribuyen las labores y establecen un plan de parentalidad, en donde presentamos ante el juez un plan estableciendo qué días, qué horarios, el tipo de eventos festivos, día del papá, día de la mamá, cómo va a ser, en qué horarios, quién lo retira, donde nos ponemos de acuerdo fuera de la sede judicial y lo presentamos ante la justicia para poder establecer así el mejor cuidado del niño. En el caso de que, y en la mayoría de los casos, en que no logren ponerse de acuerdo a los progenitores, que es lo que va a suceder, porque como dije recién, hay una carga subjetiva importante, ambos papás debemos acudir a la justicia para que el juez sea el que establezca ese régimen de visita, ese cuidado personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos, Rubén, este acuerdo, no tenemos delito, no se configura el delito y no podemos ir a denunciar en sede penal. Ujú. Bien, para que se tipifique esta figura del impedimento de contacto, nosotros tenemos que tener un previo acuerdo establecido con el otro progenitor, en donde nos indique cuál es el día y el horario en el que a nosotros nos asiste el derecho de ver al menor. ¿Por qué? Porque justamente va a ser en ese momento en donde yo tengo que probar, mediante testigos, que el menor yo no tuve acceso al menor o el menor no acudió a mi domicilio. Está bien. Y ahí se tipifica el delito. Si no tenemos un acuerdo homologado, si no tenemos ya establecido alguna referencia que haya que violar, no se va a tipificar. Y esto lo aclaro porque también a menudo nos consultan en el estudio: mira, ¿cómo hago? Recién me separo de la mamá de mi bebé y no me deja verlo, yo la quiero denunciar. Pero la persona no ha acudido a la sede de familia, no tiene acuerdo, no ha intentado agotar esa vía, entonces la figura no se tipifica y no podemos denunciar. Claro, es la prueba que tienen para poder seguir adelante con alguna causa, ¿no? Está muy claro. Exacto. Está muy claro. Y Sí, muchos sí. no llegan a esta instancia, no lo hacen. No lo hacen porque, por así decirlo, agotan toda su energía hablando de repente con el progenitor al que el niño tiene al cuidado y le preguntan si me lo puedes traer, si me lo dejas ver. Y directamente, bueno, se agota ahí, dicen, bueno, no me lo dejó ver, pero no acudieron a la instancia. Claro. Y es lo mejor que se puede hacer, ni bien uno decide tener la separación y dejar de convivir con la mamá o el papá, lo que tienen que hacer es acudir al tribunal de familia. Ujú. Yo entiendo que de repente a veces no todos tienen el verdadero acceso a la justicia por una cuestión monetaria, pero en tribunales de familia tenemos la asistencia de asesores letrados. No manejan los tiempos que de repente todos deseamos, ¿sí? Porque están bastante saturados, tienen muchas causas, pero sí nos asisten, sí nos brindan el asesoramiento que necesitamos, son Nos orientan. personal muy bien. Exactamente, entonces lo primero que hay que hacer es acudir a tribunales de familia, hacer como corresponde y agotar esa vía, para que después podamos tener herramientas de reclamo. Sí, Ujú. si no no contamos con esas herramientas. Excelente, es muy buen dato para la gente que nos está escuchando. Y bueno, queríamos tener también la palabra de la doctora Barbosa porque nos parecía conveniente para que no sucedan estas cosas o que sucedan y que puedan hacer algo, que se recurra de esta manera a lo que es el asesoramiento. Sí, acá me llegó un mensaje de un oyente de la radio que me plantea la situación. Su hija vive con él, no con la madre, y me pregunta si en este caso corresponde que la madre también aporte económicamente. ¿Cómo se plantea si es igualitario en el caso del padre-madre? Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. El derecho y el deber asiste a ambos progenitores, ¿sí? En este caso, en que ella está conviviendo con su papá, le asiste a la mamá la obligación de colaborar con la mitad de todo lo que la criatura consuma o tenga como gastos diarios. Bien, no es una cuestión de sexo, no es una cuestión si se trata de Bien. papá Ujú. o de mamá, es una cuestión que le asiste a ambos progenitores.
Es muy claro. Sí, claro. Es muy claro. Creo que quedó claro. Está bien. Bueno, ya vamos a ver. Estaría bueno que la tengamos a la doctora periódicamente, porque hay mucha gente que está necesitando asesoramiento, al menos ya como para que vayamos abriendo una puerta, para que puedan consultar. Sí, una consulta que me quedó en este caso particular de que escuchamos de Nico, ¿no? En particular de que la madre se cambió de domicilio y ni siquiera le avisó. ¿Esto puede llevar a causas, digamos, penales mucho más graves, como por ejemplo poder denunciar por tema de secuestro o temas así, no haberle avisado al padre? Bien, el deber de información que tenía esta mamá no va a llevar a secuestro, pero sí, si ellos tenían un acuerdo previo establecido, esto hace a la violación de información que tiene respecto de todas las modificaciones que hacen al menor y a la violación a la comunicación fluida, y se configura el impedimento de contacto. Ahí se configura el impedimento de contacto. Pero aclaro, previo a que haya habido un acuerdo en donde las partes se someten a cumplir con la información y con la comunicación entre ambos papás. Está clarísimo, o sea que lo primero que hay que hacer es ese acuerdo. ¿Estén de acuerdo o no? Porque es así, pero ya hay un elemento para poder accionar. Claro, en el caso en que no estén de acuerdo, ellos se presentan a una etapa prejurisdiccional en tribunales en donde intentan ponerse de acuerdo. Y si no se llegase justamente a ese punto, es el juez el que, teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño, va a establecer el régimen de visitas y el cuidado personal. Es decir, si acudimos a tribunales, no nos vamos a volver con las manos vacías. Claro. Nunca. Bien. Pese a que el otro progenitor intente de una u otra manera obstruir esto, no ponerse de acuerdo y poner palos en la rueda, es el juez el que va a terminar decidiendo, según el interés del niño, qué va a ser lo mejor. Está perfecto. Doctora, bueno, dejamos abierto también la posibilidad que la gente nos pueda hacer alguna consulta, se lo vamos a trasladar y bueno, privadamente le podemos pasar el teléfono suyo si quieren hacer ahondar en algunos temas, ¿no? Sí, a mí me queda la última. En estos casos, ¿el juez se toma como piso, digamos, el derecho de los niños o las leyes que puedan acudir sobre los adultos para tomar una resolución luego? El juez, para tomar una resolución, tiene únicamente como objetivo el niño. Perfecto. Únicamente su interés. ¿Qué le asiste al niño? Es decir, ¿qué es lo mejor para el niño? Bueno, si está en la casa de la mamá porque tiene su centro de vida, porque asiste al colegio y tiene sus amigos, perfecto, pero también le asiste el derecho de ver a su papá 3 veces semanales y visitarlo un fin de semana cada 15 días y pasar el día del papá. Entonces va a establecer otra consulta que es muy importante de un caso también que ha sucedido acá en nuestra zona. En este caso de padres divorciados, ¿el niño menor tiene derecho a decidir? Generalmente el juez lo utiliza como última herramienta. No porque no se los quiera escuchar a los niños, sino porque a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad someterlo a esto al niño es una tortura, porque el niño no tiene la carga subjetiva que tiene ambos papás. Claro. Es decir, no carga con la rabia de la mamá por lo que le hizo el papá o con la rabia del papá por lo que haya hecho la mamá. El niño ama a ambos progenitores, entonces someterlo a una decisión de repente de con quién querés estar, se lo utiliza en últimas herramientas, en medidas donde ha mediado violencia, en donde ya tenemos denuncias penales, se lo escucha al niño. En esas situaciones que ya son situaciones límites, en donde debemos saber qué es lo que le está pasando. Pero en situaciones normales, en situaciones en donde simplemente debemos decidir qué días va a estar con uno y qué días va a estar con el otro, tratamos de decidirlo los adultos de repente y no someterlos a ellos a esta cuestión tan... para ellos es realmente ultrajante tener que decir con quién quiero estar.
Ujú, seguro. Bueno, doctora, por mi lado Sí, no tengo más preguntas. Le agradezco como siempre. Es muy interesante el tema, pero lo podamos plantear. Muy claro. Y agradecemos también la gentileza que ha tenido ella de poder estar con nosotros. Gracias, doctora. Por favor. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. De todas formas, dejo abierto el debate para las consultas que se presenten. Estoy a su entera disposición.